¿Alguien? No, no quiero. Machero. Ahí. Listo, entonces anoten a sus compañeros. Vuelvo y repito. Bueno, protistas, pues principalmente el grupo de algas, pero también hay protozoos. Briófitos musgos, pteriófitos helechos, gimnospermas pinos principalmente, y angiospermas son todas las plantas que producen flor y fruto. ¿Listo? Es un grupo muy diverso. Entonces ya ninguno necesita ayuda más. ¿Listo? Ya ahí ustedes se ayudarán, se contactarán, mirarán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer un cambio? ¿Se le dio un calambre en la cabeza o qué? ¿Un calambre o qué? ¿Cómo? Pues sí, esto no te va a servir de mucho porque mira, mira lo que hay. No, a ti, ¿cuál te toca? Por eso, es este. Helechos. Es que me señalaste musgos. Tique, pero ¿tienes algo como Instagram o alguna red social, algo por favor, para que tus compañeros se puedan contactar contigo? Hola muchachos, buen día, ¿cómo están, Listo, profe. Pasamos y recogemos ese material. Muchas gracias. ¿Qué pasó, muchachos? Que se alteraron. No, ya les voy a explicar generalidades de los grupos. Pasó, Maurice. No. Peridófitos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, se van intercalando. Entonces ustedes dicen, como igual no hay problema, porque igual acá por Zoom tenemos que proyectarlo. No hay problema. Ustedes deciden cómo. ¿Cómo? Si fueras mi hija, sí. ¿Ah? Instagram. ¿Eso qué tiene? Zoom. No, tampoco tiene. No, es que tiene que tener. Papi, listo, venga. ¿Cómo así que no, Pastrana? Venga para acá, le estoy hablando. ¿Dónde está Pastrana? Pastrana, no. Pastrana, ¿con quién está? Con Emilia. Pues todos son presenciales, abeja, menos Acosta. Ella sí es presencial, solo soy. Es que no quiere estar ahí. Abeja, no, Profe, no. una pregunta. Quiere estar ahí, yo sí quiero estar ahí. Y yo también. Bueno, como sea, profe. Así, como así, no, y así.
Sí, sí. Es que nosotros ya sabemos lo que queríamos hacer. Y Sí, se metió Dylan. Pastrana. Se metió. Déjeme hablar. Está. No, déjeme hablar. Profe, el resumen de las páginas. ¿También qué? Las páginas de... Sí, los apuntes sí los reviso ahí con eso. Amigos, sentados. Moreno. Ya. Listo, muchachos. Entonces, ahí quedaron los grupos. Ahí quedaron los grupos, entonces, para que cuadren con sus compas. Compartir pantalla es el mismo. Listo, mucharejos. Entonces, empecemos. Efectivamente, el grupo protista es un grupo muy importante. Se divide principalmente en dos grupos, uno que son las algas y otro que son los protozoos. Entonces, digamos que vamos a tener, por un lado, organismos autótrofos y por otro lado, organismos heterótrofos. ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? Martínez, le va a bajar a tu grupo. ¿Autótrofos que qué? O sea, van y compran se consiguen su propia hamburguesa o cómo es la vuelta ahí. ¿Cómo así? Eso tiene un proceso. Tiene un proceso. ¿Cómo se llama? Ah. Es decir, si hablamos de propio alimento, ese alimento en términos de los autótrofos es glucosa. Los autótrofos son aquellos seres que pueden hacer un proceso llamado fotosíntesis. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de fotosíntesis, es que pueden hacer ese proceso. ¿No? Nos restó al grupo, ¿no? Ahora, ¿cómo? Y protozoos. ¿Qué buscamos acá? Protozoos. Ahora, los protozoos son organismos unicelulares, ¿listo? Pero son eucariotas. Nosotros vemos que la mayoría de eucariotas, perdón, de unicelulares, suelen ser procariotas, o sea, bacterias. Pero estos no. Estos son organismos eucariotas. Recuerden que todos deben tener, cuando yo les revisé apuntes, debe estar allí el resumen de las páginas del libro y todo lo que yo estoy diciendo y todo lo de las exposiciones de los compañeros. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Cuando se acabe la evidencia de hoy en 8, para ese fin de semana, les voy a abrir una asignación y ustedes suben todos sus apuntes. Solo fotico en PDF. ¿Listo? Y la suben allí. Listo. Entonces vean, los protozoos, todos ellos son heterótrofos, los protozoos. O sea, el primer grupo de protistas que vamos a trabajar, que son los protozoos, son eucariotas, es decir, tienen un núcleo definido, en una membrana celular y tienen organelos celulares muy complejos. Van a ser heterótrofos, los protozoos van a ser heterótrofos, o sea, necesitan de otros seres vivos para conseguir glucosa. Son unicelulares todos ellos, todos y cada uno de ellos. ¿Listo? Y principalmente van a vivir por absorción. ¿Listo? Van a absorber nutrientes del agua. Van a estar principalmente en el agua. ¿Listo? Ahora, vamos a ver algo importante. Dentro de este grupo, nosotros vamos a tener varios organismos, no son nematos, esto no nos sirve. Vamos a tener varios grupos muy importantes y también conocidos.
Uno de los conocidos, si no lo han escuchado, pues para que lo anoten, se llama la ameba. Ameba. Las amebas generan una enfermedad que se llama amibiasis. ¿Listo? Principalmente, como ustedes ven acá, principalmente va a ser por frutas que no se lavan bien. Entonces, por ejemplo, usted está en el campo y hay un árbol de mango y entonces usted pues está lejos de la casa donde se está quedando para lavar el mango y se lo come así nomás. Y después usted como, ¡ay, mi estómago, bobo! Me duele mucho. Resulta que empiezan a reproducirse, ¿cierto? Las amebas van a hacer un proceso que se llama bipartición. Entonces, obviamente es un tipo de reproducción asexual, ¿listo? Donde, primero, va a tener varias fases. Esto es en el caso de los protozoos. Va a tener varias fases. La primera es una fase de quiste, se llama. ¿Listo? Quiste. Es decir, el protozoo se enquista, la célula como que queda en un refugio duro, y ya cuando se va a reproducir, o cuando tiene nutrientes alrededor, si nosotros la comemos y llega a nuestro intestino delgado, recuerden que en el intestino delgado está, o bueno, más bien, ustedes me tienen que decir, ¿cuál es la función del intestino delgado? Absorber los nutrientes que salen del estómago. El estómago lo único que hace es digestión. ¿Qué es la digestión? Degrada comida. Y lo que hace el intestino delgado es absorber nutrientes. Entonces, se enquista la célula, o sea, para no perder energía, queda como una bolita dura, rígida, para que el ácido tampoco no le haga daño. Cuando llega a nuestro intestino, empieza a absorber nutrientes también y empieza a generar división por bipartición. Entonces, empieza a crear una célula totalmente igual y se reproduce. ¿Listo? Sí, sino que como esta es una célula eucariota, pues va a ser un proceso también como parecido a la mitosis. ¿Sí? Que la mitosis, ¿qué es? División asexual, donde se crea una célula totalmente igual. Bueno, dos células totalmente iguales. Pero entonces cuando hay bipartición, a partir de una se crea otra. ¿Listo? Entonces, esto es un proceso, bueno, este ejemplo que estamos viendo acá, por ejemplo, es en un humano, pero ellas lo hacen todo el tiempo casi siempre en agua, casi siempre están en agua. Él está viajando y como en un bus, no mentira. Entonces, ese proceso que acabamos de ver puede pasar en humanos, pero pues también sucede en los protozoos, tienen casi todos ellos un estilo de vida acuático. ¿Listo? Casi siempre, casi todos tienen un estilo de vida acuático. Ahora, vamos a tener que el otro grupo, ¿listo? Bueno, los protozoos son exageradamente diversos, o sea, hay grupos muy, muy grandes de ellos, ¿listo? Y pues obviamente también pueden ser parasitarios. ¿Qué quiere decir eso? Que es un tipo de simbiosis en la cual él se ve beneficiado y afecta a el huésped. O sea, en este caso podríamos ser nosotros. ¿Listo? Entonces, protozoos. Hay dos muy conocidos que son las amebas y los paramecium. Este es un paramecium, por ejemplo. ¿Listo? Y esto es una ameba. Miren que tienen formas irregulares. No es como nos muestran las células eucariotas, y son todas redonditas y en el centro está el... No, sino miren que esto parece como si se hubiera estrellado algo así. Una plasta ahí, con un slime en la pared, ¿sí o no? Listo. Tienen formas muy, muy, muy diversas. Bueno, y algo importante de los protozoos es que ellos se adaptan muy fácilmente porque pues son unicelulares
y su membrana celular puede modificarse. ¿Listo? Muy rápido, muy rápido. ¿Estamos? Ahora, vienen estas bellezas. Inicialmente estamos hablando de esto, ¿listo? Las microalgas. Entonces, las microalgas van a ser seres protistas unicelulares, ¿listo? Muy diversos, que van a permitir muchos procesos importantes en el planeta. Entonces acá tenemos principalmente a las diatomeas, que son muchas microalgas, miren las formas tan diversas que tienen, miren las formas tan diversas, y gracias a ellas nosotros podemos obtener el oxígeno. Más del 80% del oxígeno del planeta es producido por estas en los océanos. Ahora, no están solo en los océanos. Si nosotros tuviéramos un microscopio, o bueno, pudiéramos usarlo, porque acá hay microscopio, pero si nosotros pudiéramos usar, o si en la casa cogiéramos una gotica de agua de un lago, podríamos ver muchas de estas, muchas. ¿Listo? Cuando se reproducen en altísimas cantidades es cuando nosotros vemos en lagos, sobre todo en lagos, una capa verde que está ahí súper grande. ¿Listo? Son estas microalgas que están ahí. Ahora, cuando salen, van a ser muy importantes por varias cosas. La primera, cuando un lago o un río está muy contaminado, ellas van a aparecer porque fijan nitrógeno y lo van a limpiar. Muy importante. Ellas se aprovechan de ese nitrógeno para poder reproducirse. Ahora, van a hacer una muy buena forma de fotosíntesis, ¿sí? En muy buenas cantidades. Y digamos que va a permitir que se den procesos como pues, la descontaminación de algunos ríos, de algunos lagos. En los mares no solemos verlas, pero porque los mares sí están en constante movimiento y estas suelen estar en zonas muy profundas, en zonas de mar adentro, que llamamos. Entonces, pues un humano no suele estar en estos lugares. ¿Estamos? Bueno. Ahora, las microalgas también van a tener, vamos principalmente las diatomeas, ¿no? Que son grupos ya muy diversos, o sea, en términos de formas, tienen formas muy diferentes, miren, son increíblemente diversas. Hasta vea, parecen spinner algunos. Entonces son formas realmente muy curiosas, son muy bonitas y se pueden encontrar miles y miles y miles y miles y miles diferentes. Una profesora de la universidad incluso trabaja con estas y ha descubierto más de 30 especies nuevas a lo largo de su carrera, obviamente. ¿Sí? Entonces, las microalgas o las diatomeas principalmente son las que van a permitir este proceso. Se reproducen en gran rapidez, ¿listo? Y cuando mueren, ¿listo? Y cuando mueren, van a generar la liberación del oxígeno. ¿Listo? Cuando mueren, van a lograr o van a generar la división del oxígeno. Listo. Bueno, como ustedes ven acá, les voy a explicar varios conceptos que en sus lecturas les fueron apareciendo. El primero de ellos, los que han hecho las lecturas del libro, ¿no? Los que la han hecho. El primero de ellos es cuando hablamos de diploide. ¿Listo? Resulta que los seres vivos, todos los seres vivos, necesitamos de material genético para poder vivir, ¿sí? Para poder existir siquiera.
necesitamos del material genético. Entonces, nosotros vamos a tener que los organismos diploides los vamos a denominar docente. Ahora, ¿qué significa ser diploide? Pues nosotros tenemos, lo voy a explicar con los humanos para que nos relacionemos un poco mejor. Nosotros tenemos un número de cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Para los que no los hayan visto nunca, ¿no? Acá. Los cromosomas son estos amigos de acá que parecen una X. Y no es más que nuestro ADN supremamente comprimido. Estos cromosomas solo aparecen cuando una célula se va a dividir. ¿Listo? El resto del tiempo, si las células que nosotros tenemos en el cuerpo ya no se van a dividir, queda el ADN suelto. Pero cuando se va a dividir una célula, el ADN se comprime, formando cromosomas. Estos son los cromosomas. Así se ve una foto real de un cromosoma. ¿Listo? Entonces, los cromosomas se van a ubicar por parejitas. ¿Por qué por parejas? Porque un lado lo da el padre y el otro lo da la madre. Entonces, cuando se unen, la pareja del padre, sí, se une con la otra. Entonces, nosotros, los humanos, tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Listo? Es decir, ¿cuántos cromosomas tenemos en total? 46. Si nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, como nosotros en este momento, todos nosotros, bueno, algunos pueden tener más y otros menos, eso depende. Lo que podemos decir es que ninguno de nosotros tiene una trisomía en el par 21. Porque, o sea, lo que pasa es que a veces cuando se producen nuevos individuos, cuando nace un bebé, se confunde la división celular y puede pasar que se produzca un cromosoma de más. Por ejemplo, hay personas que nacen con un cromosoma de más, o sea, en vez de tener una parejita, tienen 3 en el par 21. Eso es lo que le vamos a llamar síndrome de Down, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, esa es una trisomía del par 21, o sea, una persona que tiene síndrome de Down, una persona que produjo un cromosoma de más en el par 21. Pero bueno, digamos que nosotros todos tenemos 23 pares de cromosomas en este momento. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese momento nos vamos a llamar seres diploides. Tenemos nuestro material genético completo, los 23 pares. Pero resulta que hay algo que se llama el proceso de reproducción o de división sexual. Cuando nosotros hablamos de la división sexual o la reproducción sexual, es cuando se producen células sexuales. Nuestros espermatozoides o los óvulos de las mujeres, en el caso humano, para que lo entendamos. Ellos pasan por un proceso de división sexual. ¿Eso qué quiere decir? Que solo quedan con 23 cromosomas. Es decir, pierden a su pareja, no son pares, sino quedan solo con 23 cromosomas. O sea, quedan con la mitad del material genético. ¿Para qué? Las células sexuales necesitan hacer eso para que cuando se unan con la otra célula sexual, ahí sí se formen las parejas. ¿Estamos? Entonces, a esos que solo tienen diploide, no CN, a esos que solo tienen la mitad del material genético, que son las células sexuales, los vamos a llamar haploides. Y se designan con una letra N. ¿Estamos? Son diploides y otros son haploides. ¿Eso queda claro o no claro? Eso va a ser muy importante para entender lo que es la reproducción sexual. Haploides que tiene la mitad del material genético, ¿no? Y lo está explicando con humanos. Entonces, por ejemplo, todos nosotros somos diploides. Es decir, si yo cojo una célula de mi piel y miro cuántos cromosomas tiene, me va a parecer que tiene 23 pares de cromosomas. Pero si yo cojo un espermatozoide mío y analizo cuántos cromosomas tiene, ¿cuántos me va a aparecer? 23 cromosomas, no pares, sino 23 cromosomas solitos, porque están esperando a su pareja. Si uno de esos espermatozoides se une con un óvulo, ahora sí,
los 23 pares del óvulo se van a unir con los 23 pares del espermatozoide y van a formar un ser diploide. Un ser diploide, estamos hablando con la Chomi. Ok, listo, ya te la envié. María José, te necesitan en coordinación académica, pero ya, Pantier es tarde. Pero ya. Listo. Entonces, cuando se unen dos células haploides, que son células sexuales, forman un ser vivo ¿qué? Diploide. ¿No? Muy bien. Con su material genético completo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nosotros todos somos diploides. Ahora, lo mismo va a pasar con las diatomeas. Las diatomeas van a tener reproducción sexual. También pueden tener reproducción sexual. Entonces vamos a tener una célula inicial. ¿Listo? Y esta célula va a empezar el proceso de división celular. ¿Listo? Entonces, las diatomeas van a empezar a hacer un proceso llamado la meiosis. ¿Listo? Crean células sexuales masculinas y femeninas. Estas se unen y dan origen a una pequeña espora que se va a transformar después en otra diatomea. Entonces, miremoslo acá. Hagámoslo para dudas. Entonces, esta pequeña célula, cojamos esta tan linda, este triangulito, va a producir una célula sexual. Digamos que esta es, ¿o qué es? Ahí lo hago más grande. ¿Qué símbolo es este? Digamos que es esa. Ya les digo cuál es. Y esta va a producir el contrario, que es este. ¿Este cuál es y este cuál es? Sí, pero ¿cuál es cuál? Arriba, no, este es masculino y el de abajo es femenino. ¿Listo? Este es el símbolo que se designa para masculino y el de abajo es el que se designa para femenino. Listo. Entonces, se producen células sexuales en un proceso llamado meiosis. Es decir, a partir de esta celulita y a partir de esta surgieron unas pequeñas células haploides que tienen la mitad de su material genético. Cuando esta se une con esta, va a crear un ser diploide y puede dar origen a otra alga. ¿Listo? Ahora, las algas también se pueden reproducir por mitosis, es decir, reproducción asexual. ¿Listo? La reproducción asexual es un proceso por el cual se crean células totalmente iguales a la original. ¿Listo? Células totalmente iguales a la original. Entonces también pueden hacer eso. Razón por la cual, digamos que se reproducen de una forma mucho más rápida. ¿Listo? ¿Vamos? Porque salieron los dos, solo se puede uno al tiempo, papus. Meros dormidos. Ahora, en el caso de las algas, o sea, ya vimos microalgas, ¿listo? Entonces nosotros vamos a tener que ya están nuestras algas ya grandecitas. Las algas como tal, como ustedes pueden ver en muchas fotos, etcétera, parecen plantas. ¿Listo? Pero, bueno, acá se alcanza a ver incluso. Pero lo que hacen es una colonia. O sea, una alga lo que es una colonia. Es una colonia, cuando muchos seres vivos se reúnen en un solo punto y empiezan a crecer a partir de ahí. ¿Listo? Entonces, como pasa con las ciudades, por ejemplo. Las ciudades tienen un tipo de crecimiento colonial que habláramos como especie. Entonces, las algas empiezan a unir muchas células y dan origen a otras células.
de tipo alga. Y esas se empiezan a acumular en un larguero, larguero, larguero y forman todas las algas que conocemos allí. ¿Listo? Ahora, hay plantas que suelen ser confundidas con algas. Porque si hay plantas acuáticas, pero si no presenta tejidos y no presenta, digamos que una diferenciación en estructuras o en órganos como tal, ¿listo? No puede ser considerada una planta, sino que va a ser una alga. Porque hay plantas, ¿listo? Que van a, digamos que a generar procesos muy similares, ¿listo? Entonces se pueden confundir con muchas plantas. Ahora, dime. Sí, también, obvio, sí. Listo. Ahora, las algas, perdón, van a tener un tipo de reproducción también sexual. Puede ser asexual también, obviamente. Si tú le cortas un pedazo, pues va a seguir creciendo. Ya les digo cuál es la ventaja de una reproducción sexual y una reproducción asexual. Claro, pueden serlas. Digamos, por ejemplo, ¿ustedes han comido maqui? ¿No saben qué es el maqui? Entonces, esto es el maqui, es un tipo de sushi. Es uno de los tipos de sushi que existe, que es el que es en rollito. Esto verde que ustedes ven acá recubriendo es un alga. Nori, sí. Eso es un alga. ¿Listo? Entonces ellos lo que hacen es envolver eso en esa alga. Entonces sí hay algas comestibles. Igual son asiáticos, ellos hacen que todo sea comestible. ¿Esa alga qué? No escucho. Me toca irme hasta allá. También, sí, hacen osos panda con eso. Sí, también eso tiene. Pues mucha comida asiática está a base de algas, pero digamos que eso es muy importante en la gastronomía asiática, que nos guste o no, pues ellos realmente sí les gusta la diversidad en los alimentos. No, qué rico. ¿No te gusta el maqui? Una delicia. Eso que usted está viendo acá es una delicia. ¿No te gusta el maqui? Digamos, a mí no me gusta este tipo de sushi. Este de acá, no me gusta casi. Casi no me gusta porque, por la sensación. Pero este de acá, pues es más arroz que cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, bueno, esto para responder que sí puede haber algas comestibles, sí. Ahora, la reproducción de estas algas, por ejemplo, digamos que vamos a tener el alga inicial y va a generar, ojo con esto, esporas. ¿Qué son las esporas? Las esporas van a ser unas células, ¿cierto? Que se van a desprender del organismo y cuando llegan a un sustrato, es decir, que es un sustrato, es un tipo de suelo que tiene nutrientes necesarios, van a empezar a crecer. Eso es el tipo de reproducción asexual. Dime. Las esporas son células que se desprenden, en este caso del alga, no es solo el alga, digamos, algunas plantas y hongos se reproducen también por esporas, o sea, son células que se desprenden y cuando llegan a un sustrato, que es un medio o el suelo o lo que sea, que tiene nutrientes, ahí van a empezar a crecer. ¿Listo? Eso es un tipo de reproducción asexual. Ahora, ¿puede tener cambios genéticos? Claro que sí. Claro que yes.
¿Ya? No, pues estaba esperando a ver si Juliana me dijo ya, te dijera ya. Porque me dijo, profe, y yo así. Y yo así. Ay, gracias. Esperen, haga silencio, que Hernández habla muy bajito. Menos cuando está molestando, y si habla. Sí. Reproducción sexual. No, lo que pasa es que sí, por el momento escribe eso. Lo que pasa es que inicialmente vamos a ver los tipos de reproducción en plantas. Cuando entremos en la segunda evidencia, recién entremos en la segunda evidencia, me voy a desglosar en los dos procesos y se los voy a hacer aprender, que son re largos. Entonces les voy a explicar. ¿Pero qué es la meiosis? Es un proceso de reproducción celular en el cual se producen células sexuales, es decir, células haploides, células que necesitan unirse con otras para poder dar origen a un nuevo individuo. Esas son las células sexuales. ¿Vamos? ¿Melos? Listo. Entonces, miren, puede reproducirse por esporas, ¿listo? Y cada una de esas esporas va a dar origen a un alga nueva. Pero también en algunas partes del alga pueden producir algo que se llama un gameto fito. ¿Listo? Puede ser el gameto fito femenino y el masculino. Es decir, estos ya son, cuando hablamos de gametos, estamos hablando de células sexuales. Siempre que hablemos de gametos, estamos hablando de células sexuales. Es decir, si yo les pregunto cuál es el gameto masculino en un humano, el espermatozoide. Y el gameto femenino, el óvulo. Muy bien, listo. Eso ya lo tenemos re claro, ¿listo? Entonces, miren que en un ciclo, en un solo ciclo, pueden tener tanto reproducción asexual por esporas como reproducción sexual por gametos. O sea, una célula puede llegar a producir células sexuales, ¿listo? Ay, perdón. No, es que él corrió o sea, le echó una vez y le eché muy poquito. Y él como que, ya, suerte, ya. Y entonces le volví a disparar y ya había quitado las manos, entonces trinchado. Menos mal eso no es láser. Allá ahora, un gameto por sí solo no puede dar origen